Era el tipo de tarde en la que el sol pintaba el cielo de un suave dorado y el aire zumbaba con los sonidos de risas lejanas y hojas susurrantes. El pequeño pueblo disfrutaba del calor de un día tranquilo, pero para Jake y sus amigos, lo ordinario nunca era suficiente. El grupo había caminado hacia las afueras, donde el tiempo había olvidado un grupo de edificios abandonados. Los almacenes en ruinas se alzaban como gigantes silenciosos, con las paredes grabadas con grafitis y las ventanas destrozadas en dientes dentados. Para la mayoría, estas ruinas eran un lugar que había que evitar, embrujado por la decadencia y las sombras. Pero para Jake, eran un patio de recreo de aventura sin fin. «Subamos a la cima», declaró Jake, con una sonrisa traviesa y los ojos brillando con la emoción de lo desconocido. Sus amigos intercambiaron miradas cautelosas. El edificio que tenían delante era antiguo, con una estructura maltratada por años de abandono. El metal oxidado y los ladrillos quebradizos susurraban peligro. «¿Estás seguro?», vaciló uno de ellos. «Parece que esa cosa se va a derrumbar en cualquier momento». Jake se burló, desestimando sus preocupaciones. «Está bien. Solo seguime». Se estiró para alcanzar la escalera oxidada atornillada a un lado, cuyos peldaños crujieron bajo su peso mientras se levantaba. Los demás, impulsados por una mezcla de renuencia y presión de grupo, lo siguieron. Cada paso les provocaba un escalofrío nervioso por la columna vertebral, cada crujido era un recordatorio del riesgo. Por fin, llegaron a la azotea, sin aliento por la vista. Debajo de ellos, su ciudad se extendía como un mundo en miniatura bañado en luz ámbar. El horizonte se extendía sin fin y, por un momento, fueron dioses que miraban hacia abajo desde su trono. Jake caminó hasta el borde, con los brazos extendidos, dejando que el viento le azotara el pelo. «¿Vis? Os dije que valía la pena», gritó, con la risa burbujeando en su voz. Sus amigos, más cautelosos, se quedaron atrás. Jake se volvió hacia ellos, bromeando. «Vamos, chicos, estáis actuando como unos pequeños asustados». Su pie tocó la grava suelta. El tiempo se retorció, estirándose de forma imposible. Su estómago se hundió cuando sintió que se resbalaba, el mundo sólido que tenía debajo se desvanecía. La risa, el sol, los tejados, todo se confundió en un único y aterrador momento. Entonces, nada. Un impacto repugnante. La oscuridad lo devoró por completo. Jake abrió los ojos de golpe, pero el mundo en el que despertó no era el que había conocido. No había cielo, ni suelo, ni paredes que lo anclaran. Solo una extensión interminable de luz suave y pulsante. Lo rodeaba, acunándolo en su resplandor, ingrávido y vasto. El pánico chispeó en su pecho, pero antes de que el miedo pudiera formarse por completo, una ola de calor lo inundó, calmándolo, abrazándolo, borrando todo rastro de dolor. «¿Dónde estoy?». El pensamiento resonó, pero no había boca para hablar, ni oídos para escuchar. Solo su conciencia a la deriva en lo desconocido. La luz se movió, arremolinándose como oro líquido, formando patrones que bailaban y se disolvían en un vals infinito. Se sintió atraído hacia adelante, aunque ninguna fuerza lo tocó, solo una atracción profunda e irresistible. Entonces, la luz se abrió. Un mundo se desplegó ante él, impresionante en su imposible belleza. Las flores florecieron en colores para los que no tenían nombre, sus pétalos brillaban como si estuvieran hechos de la misma luz. El aire vibraba con una música que no solo se escuchaba, sino que se sentía, tejiendo a través de su alma. El suelo debajo de él no se parecía a ninguna tierra que hubiera conocido, suave pero sólida, brillando débilmente con cada paso. Y no estaba solo. Figuras de luz se movían a su alrededor, sus formas indistintas pero radiantes con una calidez sobrenatural. Su presencia llenaba el aire como el aroma de algo olvidado hace mucho tiempo pero profundamente familiar. Una de ellas se acercó, su esencia lo envolvió en un abrazo hecho de pura emoción.
No hubo palabras, solo una abrumadora sensación de hogar. Las lágrimas picaron en los ojos de Jake. Nunca se había sentido tan seguro, tan completo. Más figuras se reunieron, sus formas luminosas latiendo en silenciosa armonía. Algo dentro del supo, esto no era un sueño. Esto era algo mucho más real que todo lo que había conocido. Entonces, la luz tembló. Una voz. No se parecía a ninguna voz que hubiera oído antes. Poderosa pero suave, amplia pero íntima. Resonó en todo su ser, llenando cada rincón de su alma. Jake. El sonido de su nombre era más que una llamada. Era una orden, un despertar. Jake se dio la vuelta. Y allí, de pie frente a él, había una presencia que desafiaba todo. Entendimiento. Una presencia que solo podía ser. A Jake se le entrecortó la respiración y sintió una opresión en el pecho mientras luchaba por asimilar la escena que tenía ante sí. La figura que se encontraba frente a él emanaba una luz tan pura, tan radiante, que parecía casi insoportable. Pero no era doloroso mirarla. En cambio, lo invadía en oleadas, llenando cada rincón de su alma con una profunda sensación de asombro, amor y calidez. No estás solo, dijo la voz, tranquila y tranquilizadora, pero con el peso de algo atemporal. Estás aquí por un propósito. A Jake se le formó un nudo en la garganta y apenas podía respirar cuando las palabras se le hundieron. ¿Quién eres tú?, preguntó, su voz apenas por encima de un susurro, temblando por el peso del momento. La figura que estaba frente él sonrió, una sonrisa que estaba tan llena de comprensión y paz que parecía como si el universo entero se hubiera detenido. En ese momento, Jake supo sin la menor duda quién estaba frente a él. Era Jesús, no como la imagen de Cristo que había visto en libros o pinturas, sino como una presencia tan real, tan inmediata, que la propia realidad parecía doblarse a su alrededor. La paz abrumadora que Jake había sentido desde su llegada se profundizó, envolviéndolo como el abrazo más cálido, reconfortándolo y tranquilizándolo. Todavía tienes una vida por vivir, dijo Jesús, con su voz suave pero con un profundo peso. Pero antes de que regreses, hay algo que debes ver, algo que debes entender. Jake asintió, incapaz de encontrar palabras. La importancia del momento era tan inmensa, que parecía como si todo en su vida lo hubiera conducido a ese instante. Sin decir una palabra, Jesús extendió la mano y la apoyó suavemente sobre el hombro de Jake. Al tocarlo, el mundo que los rodeaba comenzó a cambiar de nuevo, y Jake fue arrastrado a una visión, una que alteraría para siempre su comprensión de su propósito. De repente, Jake se encontró de pie en medio de un vasto paisaje en constante cambio. Este no era el lugar sereno y resplandeciente que acababa de dejar. Era un tapiz dinámico de imágenes en movimiento, cada una más vívida e intensa que la anterior. El paisaje se desplegaba ante él como un panorama infinito, un reflejo del mundo entero, su historia y su futuro. Potential. Vio momentos de gran alegría, risas que resonaban en ciudades vibrantes, familias abrazándose, comunidades unidas. Pero con la misma rapidez, esas imágenes fueron reemplazadas por otras, escenas de devastación, discordia y sufrimiento. Las calles estaban envueltas en llamas, reinaba el caos mientras la gente gritaba con ira y los líderes estaban de pie ante el público, sus rostros marcados por el miedo y la tensión. Jesús estaba a su lado, imperturbable ante las imágenes que se arremolinaban. Su presencia se mantuvo firme, irradiando una fuerza tranquila que contrastaba con la turbulencia que los rodeaba. Su mirada no era solo de amor sino también de dolor, como si pudiera ver las heridas profundas del mundo y el peso que soportaban. El mundo está en una encrucijada, dijo Jesús, con voz firme pero llena de una angustia silenciosa que atravesó el corazón de Jake. Hay mucho bien, mucha esperanza. Pero también hay fuerzas oscuras, fuerzas que buscan dividir, corromper y llevar a muchos por mal camino. Los ojos de Jake se movían rápidamente de una imagen a otra, tratando de comprender la magnitud de lo que estaba presenciando.
¿Qué puedo hacer? Soy solo un niño, preguntó, con la voz quebrada por la incertidumbre. La sonrisa de Jesús era suave, pero llena de una profunda sabiduría. A veces, las voces más pequeñas transmiten la verdad más grande. Lo que has visto, lo que compartirás, puede inspirar a otros a reflexionar, actuar y seguir adelante con fe, amor y vigilancia. Pero hay algo más que debo mostrarte, algo crítico para los tiempos que se avecinan. Las imágenes caóticas que los rodeaban comenzaron a disminuir, y ahora se concentraban en una sola figura inmóvil en la distancia. A medida que la imagen se hacía más nítida, Jake reconoció al hombre de inmediato, Donald Trump. Estaba de pie en una gran sala, rodeado de asesores, algunos de los cuales parecían preocupados, mientras que otros parecían calculadores, con caras difíciles de interpretar. El aire a su alrededor se sentía denso por la tensión. El rostro de Trump tenía una expresión de confianza y de carga, como si estuviera cargando un peso invisible, la enormidad de su influencia colgando sobre él como una nube. ¿Por qué me lo estás mostrando?, preguntó Jake, con la voz llena de confusión. ¿Qué tiene que ver con todo esto? La mirada de Jesús permaneció firme mientras respondía, con una voz tranquila, pero llena de significado. Porque él juega un papel fundamental en lo que está por venir. Se le ha confiado una gran influencia, y las decisiones que tome enviarán ondas en todo el mundo. Pero con tanto poder viene una gran responsabilidad, y el camino que debe recorrer está plagado de decisiones difíciles. Hay quienes buscan guiarlo hacia la rectitud, y hay quienes desean usarlo para su propio beneficio. Jake observó, paralizado, como la escena cambiaba una vez más. Trump estaba hablando en un mitin, y sus palabras despertaron esperanza y división entre la multitud. Pero la imagen pronto se transformó de nuevo y lo mostró en un momento más tranquilo e íntimo. Estaba sentado solo en un escritorio, con la cabeza entre las manos y una serie de papeles esparcidos ante él. Su expresión era de profunda contemplación, un hombre dividido entre las presiones del mundo y el peso de su propia conciencia. Por primera vez, Jake sintió una punzada de empatía. No vio a Trump solo como una figura pública, sino como un hombre que llevaba un peso inmenso e invisible. ¿Qué puedo hacer al respecto?, preguntó Jake en voz baja, casi para sí mismo, sin saber cómo. Podía ayudar o incluso comprender la inmensidad de lo que había visto. La mirada de Jesús se suavizó y, con una fuerza tranquila, respondió: puedes recordarle al mundo lo que realmente importa, la fe, la humildad y la vigilancia. Estos son los pilares que pueden guiar a las personas en los momentos más oscuros. Ningún líder está libre de defectos y nadie puede triunfar por sí solo. El liderazgo requiere el apoyo, la guía y la responsabilidad de las personas, que deben hacer que sus líderes se adhieran a la verdad con compasión y cuidado. Jake asintió lentamente, mientras su mente luchaba con el peso de esta verdad, sintiendo tanto la enormidad como la simplicidad de lo que se le estaba mostrando. «Pero ¿y si no me escuchan?», preguntó Jake, con la voz temblorosa por la incertidumbre. «¿Y si se niegan a creerme?». Jesús puso una mano tranquilizadora sobre el hombro de Jake, y Jake sintió una oleada inesperada de fuerza, una ola de paz que tranquilizó su corazón. «No subestimes el poder de la verdad expresada con valentía», respondió Jesús. «Incluso una voz, cuando se mantiene firme, tiene el potencial de provocar un cambio. Tu responsabilidad no es obligar a los demás a actuar, sino plantar la semilla de la verdad. El resto está en sus manos y en las de Dios». Mientras Jesús hablaba, la escena ante ellos cambió una vez más. Jake se encontraba ahora de pie en un paisaje sombrío, mucho más oscuro que todo lo que había visto jamás. El aire estaba cargado de una sensación de aprensión, y los gritos distantes de angustia y desesperación llenaban el silencio. La gente estaba enzarzada en amargas discusiones, las familias estaban destrozadas por la división y los líderes consumidos por la codicia y el ansia de poder. En el centro de todo, se alzaba una masa arremolinada de oscuridad, una fuerza que parecía prosperar con el miedo y el odio.
Esto es lo que pasa cuando se pierde la vigilancia, dijo Jesús en voz baja, con un matiz de tristeza. Cuando la gente se deja dividir, cuando antepone el poder a los principios, esta oscuridad se hace más fuerte. El corazón de Jake se aceleró cuando la oscuridad pareció extenderse hacia él, sus zarcillos se enroscaron como humo, ansiosos por engullirlo. Pero Jesús levantó una mano y las sombras retrocedieron, como si las repeliera una fuerza mucho mayor que la suya. No es inevitable, continuó Jesús, con voz firme. La luz puede vencer incluso a la oscuridad más profunda, pero se necesita fe, valor y unidad para oponerse a ella. Jake se volvió hacia Jesús, con voz resuelta a pesar del miedo que lo carcomía. Lo haré, dijo. Compartiré lo que me has mostrado. Haré todo lo que pueda para ayudar. Un profundo amor y gratitud brillaban en la sonrisa de Jesús. Te elegí por tu corazón, Jake. Nunca olvides que incluso el acto de fe más pequeño puede cambiar el curso de la historia. La calidez de la mano de Jesús en su hombro se extendió por Jake y la oscuridad circundante comenzó a desvanecerse. El mundo se llenó de luz una vez más y Jake se dio cuenta de que estaba siendo atraído hacia su propio cuerpo, hacia el mundo despierto. La voz de Jesús resonó en sus oídos mientras todo a su alrededor se desdibujaba. Sé fuerte, Jake, y recuerda, nunca estás solo. De repente, Jake se encontró envuelto en la oscuridad una vez más. Pero esta vez, no era pacífica. Era espesa, opresiva y sofocante. El aire era denso, lleno de una quietud inquietante que solo se rompía con susurros distantes y maliciosos. Las sombras se deslizaban por el suelo, retorciéndose y retorciéndose como si estuvieran vivas, alimentándose de algo más profundo que el miedo. El corazón de Jake latía con fuerza en su pecho cuando se dio cuenta del peso total de la advertencia que Jesús le había dado. Este no era un lugar común, era la misma oscuridad que había sido predicha. Sintió que sus rodillas se debilitaban debajo de él mientras figuras retorcidas comenzaban a emerger de las sombras. Eran versiones grotescas y distorsionadas de la humanidad. Algunos tenían rostros de líderes, sus expresiones contorsionadas por la codicia y una sed insaciable de poder. Otros eran personas comunes, consumidas por la amargura y la división, sus manos agarrando cadenas invisibles, atrapados en su propio odio. La vista era abrumadora y Jake anhelaba mirar hacia otro lado, pero una fuerza invisible mantuvo su mirada fija en el horror que tenía ante él. Este es el precio de alejarse de la luz, resonó una voz, reverberando a través del paisaje oscurecido. Era la voz de Jesús, aunque Jake no podía verlo. Cuando las personas permiten que el miedo, el odio y el orgullo guíen sus acciones, esta oscuridad prospera. Se alimenta de la división, del egoísmo y del abandono de la fe. La respiración de Jake se aceleró al ver que las sombras se hacían más grandes y se tragaban todo lo que encontraban a su paso. Vio comunidades enteras consumidas, sus luces, que alguna vez fueron brillantes, se extinguieron a medida que la oscuridad se acercaba sigilosamente. Los susurros se intensificaron y se convirtieron en una cacofonía ensordecedora de ira, desesperación y engaño. El pecho de Jake se apretó y las lágrimas comenzaron a caer libremente de sus ojos. ¿Por qué me estás mostrando esto?, preguntó, su voz apenas era un susurro, temblando de emoción. Para ayudarte a entender lo que está en juego, respondió Jesús con dulzura. El mundo no está más allá de la salvación, pero requiere vigilancia. La gente debe elegir el amor sobre el odio, la verdad sobre las mentiras y la fe sobre el miedo. Y esa elección, Jake, comienza con cada individuo. En ese momento, una luz tenue apareció en la distancia, pequeña pero inquebrantable. Los ojos de Jake se fijaron en ella y mientras se concentraba, los susurros parecieron desvanecerse, volviéndose más suaves con cada momento que pasaba. La luz se hizo más fuerte, y en medio de ella, Jake vio que la gente se reunía, rezando, ayudándose unos a otros y manteniéndose unidos contra la oscuridad que se acercaba. Mientras lo hacían,
las sombras comenzaron a retroceder, temerosas de la luz que se extendía hacia afuera. Esto, dijo Jesús con tranquila alegría, es lo que sucede cuando la gente elige la fe. Incluso los actos más pequeños de bondad y coraje pueden hacer retroceder la oscuridad. Una chispa de esperanza se encendió dentro del pecho de Jake y se secó las lágrimas. Enderezó la espalda, sintiendo el peso de la responsabilidad que tenía ante sí. Llevaría adelante este mensaje, sin importar el costo. Pero a medida que la luz se hacía más brillante, el mundo a su alrededor comenzó a desdibujarse una vez más, desvaneciéndose en un vacío arremolinado. Jake se dio cuenta de que estaba siendo atraído de regreso al mundo que había dejado atrás. La luz se atenuó y la sensación de paz retrocedió lentamente a medida que la realidad se imponía. Con un jadeo agudo, los ojos de Jake se abrieron de golpe. El dolor recorrió su cuerpo. Mientras volvía a su propia forma. Estaba tendido en una camilla, rodeado de paramédicos, con el rostro lleno de preocupación. Su familia rondaba cerca, con expresiones pálidas, los ojos muy abiertos por la preocupación. El corazón de Jake se aceleró, pero ahora, no era solo el miedo lo que lo atenazaba, era un propósito. Con el corazón pesado por el miedo y la preocupación, su madre se aferró a su mano, su voz temblaba mientras susurraba su nombre. Jake intentó hablar, pero tenía la garganta reseca y un peso extraño presionaba su cuerpo, haciendo que el movimiento se sintiera como un recuerdo lejano. Su mente estaba nublada, incapaz de comprender por completo la realidad de lo que acababa de suceder. Todo lo que podía hacer era parpadear, luchando por darle sentido a las imágenes fragmentadas y las sensaciones que se arremolinaban a su alrededor. «Estás despierto», una voz atravesó la niebla, la voz de un paramédico llena de un alivio palpable. «Te tenemos, chico. Vas a estar bien». Jake ansiaba contarles todo lo que había visto, todo lo que había sentido, pero no le salían las palabras. En cambio, cerró los ojos de nuevo, se replegó en su interior, buscando los recuerdos que una vez le parecieron tan vívidos. Le llegaron en destellos, la caída aterradora, la oscuridad abrumadora, la luz que lo llamaba y la voz que le había hablado con tanta claridad y propósito. A pesar de la enormidad de la experiencia, había un peso innegable en el mensaje que llevaba. Un peso que lo llenaba de propósito, una sensación de que le habían concedido una segunda oportunidad, una que no podía desperdiciar. Los días se confundían mientras Jake permanecía en el hospital, su cuerpo sanando lentamente de las heridas que había sufrido. Los médicos se maravillaron de su recuperación, calificándola de milagrosa, como si la misma resistencia de su espíritu hubiera sacado a su cuerpo del abismo. Su familia permaneció cerca, su alivio casi tangible en el aire. Sin embargo, incluso en medio de su cuidado y preocupación, la mente de Jake permaneció lejos del presente. Las visiones que había experimentado se repetían en sus pensamientos como un bucle sin fin. Sabía la gravedad de lo que tenía que compartir, pero la tarea de explicarlo todo se sentía monumental. La duda comenzó a apoderarse de él, llenándolo de incertidumbre sobre cómo, o incluso si, podría hacer que los demás lo entendieran. Una noche, mientras la luz dorada del atardecer se filtraba a través de las ventanas de su habitación del hospital, arrojando un suave resplandor sobre las paredes, Jake sintió un cambio. Sus padres estaban allí, sentados a su lado, sus manos descansando suavemente sobre las suyas. Su madre lo miró con una mezcla de esperanza y preocupación, mientras que su padre permaneció en silencio, su rostro era una máscara ilegible. «Necesito decirte algo». La voz de Jake rompió el silencio, ronca pero firme, las palabras surgieron con una sensación de urgencia. Su madre se inclinó hacia adelante, con los ojos muy abiertos por la preocupación, mientras que la postura de su padre se endureció, su mirada fija en Jake, esperando. Jake respiró profundamente y comenzó a hablar. Jake le contó todo, la caída, la luz cegadora, el vacío que había atravesado y, sobre todo, el encuentro con Jesús. Habló de los mensajes que le habían dado,
las advertencias y el sentido de responsabilidad que ahora lo llenaba. Al principio, sus padres escucharon en silencio atónitos. El rostro de su madre se desdibujó de emoción, las lágrimas corrieron por sus mejillas, mientras que el ceño de su padre se frunció, una mirada de incredulidad se instaló en sus rasgos. Pero a medida que la historia de Jake se desarrollaba, su pasión y sinceridad atravesaron los muros de la duda. Sus palabras estaban tan llenas de convicción, tan crudas de emoción, que incluso su padre, generalmente estoico y reservado, no pudo ignorar el peso de lo que Jake estaba diciendo. «Jake», susurró finalmente su madre, con la voz quebrada, esto es increíble. ¿Pero estás seguro? ¿Estás absolutamente seguro?» Jake asintió, su determinación inquebrantable. «Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. Esto no fue un sueño, mamá. Fue real. Jesús me dijo que tenía que compartir esto con los demás. La gente necesita escuchar la verdad». Su padre, que siempre había sido el protector silencioso, puso una mano sobre el hombro de Jake, con una voz inusualmente suave. «Si esto es lo que crees, entonces te apoyaremos. Cueste lo que cueste». Sus palabras llenaron a Jake de un renovado sentido de propósito. Durante los días siguientes, se dedicó a escribir, documentando cada detalle de su experiencia. Cada palabra que escribía se sentía como una pieza del rompecabezas que encajaba en su lugar. La tarea que tenía por delante todavía parecía abrumadora, pero sabía una cosa con certeza, no podía guardársela para sí mismo. El mundo necesitaba saberlo, incluso si eso significaba enfrentar el escepticismo, incluso si eso significaba ser ridiculizado. Cuando finalmente le dieron el alta del hospital, Jake estaba listo. Tenía una misión, una que ardía en su pecho con una intensidad que no podía ignorar. Cuando salió a la luz del sol, la calidez del día lo envolvió y agradeció en silencio a Jesús por la segunda oportunidad que le había dado. Sabía que el camino que tenía por delante estaría lleno de desafíos, pero también sabía que con fe y coraje podría enfrentar lo que viniera. La sala de estar bullía con el suave murmullo de las conversaciones, el aire estaba cargado de curiosidad y anticipación. La familia de Jake había invitado a amigos y vecinos para que escucharan acerca de su milagrosa recuperación, y la noticia se había difundido rápidamente en su pequeño pueblo. Todos querían escuchar su historia, entender cómo alguien tan joven pudo sobrevivir a una experiencia tan terrible. Al principio, los padres de Jake dudaron. Les preocupaba cómo reaccionaría la gente, cómo percibirían la extraordinaria experiencia de Jake. Pero la determinación de Jake los había convencido. Ahora, sentado en el centro de la habitación, estaba rodeado de rostros familiares, con ojos expectantes, esperando que él hablara. Sintió una mezcla de nerviosismo y resolución, pero su mente estaba clara. Sabía lo que tenía que hacer. Cuando la habitación quedó en silencio y todos los ojos estaban puestos en él, Jake respiró profundamente y comenzó. Su voz era firme, más segura de lo que nunca antes se había sentido. Relató la caída, la oscuridad, la luz, el encuentro con Jesús y las poderosas visiones que habían seguido. No solo habló de esperanza, sino de desesperación, de la encrucijada en la que se encontraba el mundo y de la responsabilidad de quienes lo dirigían. Jake mencionó las advertencias que Jesús le había dado sobre líderes como Donald Trump, instándolos a liderar con humildad y vigilancia. Mientras las palabras de Jake llenaban la sala, algunos oyentes permanecieron impasibles, intercambiando miradas escépticas. Pero Jake no estaba hablando para convencer a nadie. Hablaba para compartir la verdad de su experiencia, confiando en que quienes estuvieran listos para escucharla entenderían. No se trata solo de líderes, continuó Jake, con voz firme pero apasionada. Se trata de todos nosotros. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar para hacer retroceder la oscuridad. Comienza con cómo nos tratamos unos a otros, con amor, amabilidad y fe. Cuando terminó, un silencio pesado se apoderó de la sala.
Nadie habló durante un largo momento, y luego la abuela de Jake, con los ojos llenos de lágrimas, se puso de pie y lo abrazó. «Te creo», susurró, y sus palabras parecieron abrir algo dentro de la sala. Otros comenzaron a hablar, compartiendo sus propios pensamientos, sus experiencias y sus esperanzas de un futuro mejor. Esa noche marcó el comienzo de algo mucho más grande de lo que Jake jamás había esperado. La gente comenzó a pedirle que compartiera su historia en escuelas, iglesias y centros comunitarios. Al principio, sus padres se mostraron cautelosos, preocupados por el daño que esto podría causarle. Pero Jake los tranquilizó, con su determinación firme. «Esto no se trata de mí», dijo. «Se trata del mundo. Se trata del futuro». A medida que el mensaje de Jake llegó a un público más amplio, la respuesta fue abrumadora y el impacto de sus palabras fue profundo. La gente quedó cautivada no solo por la historia que compartió, sino por la cruda sinceridad y la simple verdad de su mensaje. Nunca afirmó tener todas las respuestas, ni impuso un modelo rígido sobre cómo deberían vivir las vidas de los demás. En cambio, instó a las personas a reflexionar sobre sus propias acciones, a orar y a vivir con integridad. El poder de su mensaje residía en su honestidad y en su invitación a que los demás descubrieran sus propios caminos hacia la bondad y la luz. Un día, Jake recibió una invitación para hablar en una conferencia regional de jóvenes. El evento se llevó a cabo en un gran auditorio, lleno de cientos de rostros jóvenes ansiosos. Cuando subió al escenario, la magnitud de la audiencia hizo que su corazón se acelerara. Pero en ese momento, Jake recordó las palabras de Jesús: «Nunca estás solo». Con ese pensamiento, el miedo que lo había dominado se desvaneció. Respiró profundamente, se calmó y comenzó a hablar, volcando su corazón en cada palabra que decía. Jake compartió la visión de luz y oscuridad que había cambiado su vida. Habló de cómo incluso los actos más pequeños de bondad, los momentos más pequeños de compasión, podían hacer retroceder las sombras que amenazaban con engullir al mundo. Instó a la audiencia a orar por sus líderes, en particular aquellos en posiciones de gran poder e influencia. «Son solo personas», dijo, con voz firme pero llena de convicción. «Necesitan nuestro apoyo, nuestras oraciones y, a veces, necesitan nuestro coraje para recordarles lo que es correcto». Cuando Jake terminó, la multitud estalló en aplausos, pero lo que más le impactó fueron las conversaciones que siguieron. Los jóvenes se acercaron a él con los ojos llenos de emoción, compartiendo sus luchas, sus esperanzas y sus sueños de un mundo mejor. Algunos le preguntaron cómo podían marcar la diferencia, otros simplemente le agradecieron por recordarles que sus acciones importaban, por darles un renovado sentido de propósito y esperanza. A medida que Jake continuó compartiendo su historia, su mensaje se extendió mucho más allá de su pequeño pueblo. Los medios de comunicación retomaron su notable relato, presentándolo como el relato extraordinario de un joven que había regresado del borde de la muerte con un poderoso mensaje de esperanza y advertencia. Algunos lo aclamaron como un milagro, mientras que otros cuestionaron su autenticidad, descartándolo como una creación de una imaginación hiperactiva. Pero Jake nunca permitió que los escépticos lo desconcertaran. Sabía que su misión no era convencer a todos. Su propósito era más simple: plantar semillas de cambio, inspirar a otros a reflexionar sobre sus vidas y hacer del mundo un lugar mejor. Una tarde, mientras Jake estaba sentado en su escritorio, escribiendo sus pensamientos, su padre entró y le puso una mano en el hombro. «Estás haciendo algo importante, Jake», dijo, con la voz llena de orgullo, pero teñida de preocupación. «Pero no te olvides de ser un niño también. Está bien tomar descansos». Jake sonrió ante las palabras de su padre, su corazón se calentó por la comprensión en su voz. «Lo sé, papá», respondió, con los ojos centrados en las páginas que tenía frente a él. «Pero parece que hay tanto por hacer y no hay tiempo suficiente para hacerlo». Su padre suspiró suavemente y le entregó a Jake una Biblia pequeña y muy gastada.
Siempre que te sientas abrumado, recuerda de dónde viene tu fuerza, dijo con suavidad. Jake tomó la Biblia, sintiendo su peso en sus manos mientras asentía, agradecido por el recordatorio. Gracias, papá, dijo, con la voz suave y apreciativa. A medida que las semanas se convertían en meses, la historia de Jake seguía inspirando a quienes lo rodeaban. Las comunidades comenzaron a organizar eventos de oración, la gente se reconectó con su fe y las conversaciones sobre el amor, la unidad y la necesidad de vigilancia se extendieron por todas partes. Jake sabía que él era solo una voz entre muchas, pero también comprendía que a veces una sola voz, sin importar cuán pequeña fuera, era todo lo que se necesitaba para iniciar un movimiento, para provocar un cambio en el mundo. En el aniversario de su caída, Jake regresó a la azotea donde todo comenzó. Se paró en el borde, mirando hacia la ciudad, con el corazón henchido de gratitud. El sol se estaba poniendo, arrojando un resplandor dorado sobre el horizonte, pintando el cielo con tonos naranjas y carmesí. Jake cerró los ojos y susurró una oración, agradeciendo a Jesús por la segunda oportunidad que le había dado y pidiendo fuerzas para continuar con su misión. Cuando abrió los ojos, una profunda sensación de paz lo invadió y sintió una tranquila seguridad de que estaba exactamente donde debía estar. El camino por delante todavía era incierto, el futuro aún no estaba claro, pero Jake sabía una cosa con certeza: estaba listo. Dispuesto a afrontar cualquier desafío que se presente con valentía, con fe y con la inquebrantable creencia de que incluso la luz más pequeña puede brillar en los momentos más oscuros.